have seen the Lord do great things, greater than our expectations, preparations, or explanations. Even when we lean on our own efforts, He lovingly subverts our self-importance, and still He continues to work, doing greater things than we could in our own minds rehearse. So, how do we respond to our God? Let's go above and beyond in our praying, our giving, and our going, so that we may be growing in how we may be used for His will, not our own. Every single day, I learn something new. God teaches me something new, and I can be someone that, and when they see me, they see the Lord. And I just want to be an example. Just witnessing someone being baptized, you gotta go. It's your turn. It's not about how many people you reach, but the effect that you have on the people that you reach. I have this sense of belonging somewhere. Que Él es el Dios verdadero, que Él es el Dios que te cuida, que Él es el Dios que te salva. I could see His eyes opening up. I started to put God above me, and I started to not feel ashamed of who I was through Christ. Esto para mí es una familia. And it's not what we do on this earth, but what He did on the cross. ¿Qué vas a hacer con esa bendición que recibiste? Ahora me toca a mí, como parte de este cuerpo, bendecir a otros. God is telling an incredible story through His church, and we get to be a part of it. Join us as we look forward expectantly to even greater things. Sean ustedes muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a First Naples en español. Si se pueden poner de pie conmigo, que tenemos que cantar y alabar a nuestro Señor. Grandes cosas está haciendo Él. Grandes cosas hizo y grandes cosas seguirá haciendo. No solamente para ti y para mí, sino que a través de nosotros podamos seguir llevando la bendición para seguir su obra, que su obra siga creciendo, porque en Él hay poder. Hay poder y hay poder. Vamos a cantar a nuestro Señor.
Estamos muy agradecidos siempre de tener visitas a la casa de Dios, porque no es nuestra casa, es la casa de Dios, y nosotros somos privilegiados cada semana unirnos como familia, como cuerpo local de Cristo, celebrar lo que Dios está haciendo y poder animar uno al otro. ¿Quién está visitando con nosotros? Primera, segunda vez, no para balanzarlos, solo para saludarlos. ¿Quién está visitando ahí? Gracias por estar con nosotros. Ahí están nosotros. ¿Quién está ahí? Gracias por estar con nosotros. Ahí a otros, gracias. Dios está bueno. Gracias por estar con nosotros hoy. Y les animamos a cada visita o cada miembro. Hay una tarjeta de conexión delante de ti en el asiento de tu frente. Ahí puedas llenar esta tarjeta de conexión para poder comunicar con nosotros. También compartir pedidos de oración. O si quieres hacerlo virtualmente, electrónicamente, para enviar un texto a 239-360-5030 con la palabra conectarse y vas a recibir esta tarjeta virtualmente. Pero igual queremos registrar su visita con nosotros para que podamos orar por ustedes y también compartir con ustedes lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Unos anuncios rápidos. Este fin de semana estamos reconociendo en la iglesia 2 diáconos nuevos y también tenemos 2 hombres que han sido licenciados al ministerio de tiempo completo. Nuevos diáconos para la iglesia, porque hay una sola iglesia aquí, First Naples. Tenemos a Roy Ritberg y Andrew Neubauer. Y ustedes conocen Daniel Scroggins porque él predicó aquí hace 2 semanas. Él y Edison Cantor también, que unos saben, ellos son llamados al ministerio, están trabajando por la iglesia, pero ya la iglesia nos ha dado licencia para poder predicar y poner a la prueba sus dones. Entonces estamos reconociéndoles a ellos hoy. También estamos acercando, crea o no crea, fin del año, Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo. ¿Dónde ha ido este año? Pero lo sabemos que aquí Navidad es muy especial en First Naples. Tenemos la Naples Christmas Celebration. Allá puedes llevar una tarjeta de presentación que tiene las 4 oportunidades de asistir. Es un culto de oración de lo que Jesús ha hecho. Vamos a tener la aldea navideña de nuevo. Vamos a tener oportunidades de cantar y ver cosas que va a preparar nuestros corazones para Navidad, celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces las entradas son gratis, pero tiene que reservarlas. Allí en los Commons hay un puesto aquí a mi izquierda, a tu derecho. También puede hacerlo online según el sitio web. Y también tendremos 3 cultos de Nochebuena, todo en inglés pero con traducción en español. Si quiere participar o invitar, usa esta misma tarjeta a invitar personas. Y en el año que viene, ustedes saben que mi corazón es las misiones. Fuéramos misioneros en Sudamérica, hemos viajado a varios países. Justo hace 2 semanas estuve en Puerto Rico con un bonito grupo de hermanos sirviendo. Y en enero tenemos una oportunidad increíble como iglesia, tomar el curso que se llama Perspectives. Es un curso que enseña del latir del corazón de Dios para las naciones. Sería los martes en la noche, 6 a las 9, del enero 3 al 11 de abril. El costo es $275 para el curso. Pero lo que la iglesia va a ofrecer es, por terminar con este curso, tú vas a recibir un crédito de $200 para viajar con nosotros en uno de los viajes misioneros que vamos a estar haciendo tanto este año que el año que viene, todos los años. Entonces es una inversión, no solo en conocer mejor el latido del corazón de Dios para las naciones, pero también prepararte a ti para ir a las naciones y llevar las buenas nuevas. Entonces, información, si quiere o tiene preguntas, dime. Yo estoy participando no solo como estudiante, pero también maestro de unas clases. Entonces, es una oportunidad que no pasa muchas veces. Este curso ha cambiado las vidas de muchas personas y es esencial por los que tienen un latido para las naciones.
Vamos a ponernos pie, aprovechar un momento de pasar y conocer a alguien que no conocemos antes, saludarlos en el nombre de Cristo. Hermanos, si pudieran estar tan amables de buscar los asientos, vamos a entrar en nuestro tiempo de oración. Y ayer cuando estuve pensando en nuestro enfoque, estuve pensando en nosotros estos diáconos que hemos acabado de ordenar, pero también los hombres que Dios está llamando al ministerio de tiempo completo. Yo recuerdo en 1999, rendiéndome a la voluntad de Dios de ser en ministerio a tiempo completo. No sabía a dónde Dios me llevaría o lo que iba a hacer. Yo puedo decir honestamente, no pensé que iba a estar aquí delante de ustedes hoy. Pero es lo bueno de Dios, que Él nos prepara y nos envía. Entonces me gustaría dedicar este tiempo de oración a los hombres que Dios está no solo preparando ahora, tal como Daniel Scroggins y Edison Cantor, pero aquí Juan Andrés que va a predicar hoy, Eloy, Ernesto. Dios está levantando hombres de entre nosotros para ser los futuros pastores, misioneros, maestros, para que su reino se extienda en toda la tierra hasta que Él regrese. Entonces vamos a entrar en un tiempo de oración corto por lo que Dios está haciendo entre nosotros, con llamar hombres y mujeres a servirle. Señor, gracias por tu bondad para con nosotros, tu gran amor, que no solo nos has llamado de las tinieblas, no solo estás preparándonos, refinándonos, santificándonos, Señor. Tú estás preparando unos hombres, mujeres, familias, parejas, por una obra especial. ¿Quién sabe, Señor, si estás ya llamando al siguiente Billy Graham, el siguiente William Carey o Larry Moon, misioneros, Señor, a llevar el evangelio no solo a los países más lejanos, pero también a los estados aquí, a plantar una iglesia en un estado, quién sabe, como Nevada, Nueva York, o solo para pasar de otro lado de la calle, Señor, hablar y orar por su vecino. Señor, te doy gracias por la oportunidad de ministrar y servir con los tres que ya has llamado de entre nosotros, Eloy, Ernesto y Juan Andrés. Qué gozo me da, Señor, a verlos sirviéndote, estudiando, preparándose, Señor, por la obra que tú sabes lo que sea. Pero, Señor, sigues llamando hombres, mujeres, familias, niños, jóvenes, aún los jubilados, Señor, para dejar de buscar este sueño americano que es una pesadilla, Señor, y estar dispuesto a dejar todo o no dejar nada para que otros puedan escuchar el nombre salvador de Jesucristo. Señores, es un privilegio servirte a ti, Señor, especialmente a mis hermanos aquí, Señor. Tú has
bendecido a mí, Señor, en una manera que no pudiera haber pensado. Pero es que tú llamas y tú preparas. Y después tú envías, Señor. Envíanos todos a nosotros. Pero si estás llamando a una obra específica o especial, Señor, que ten coraje, Señor, de decirle, de ponerle delante de todos, diciendo, yo no sé qué Dios está haciendo, pero Él quiere usarme a mí. Es en nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica. Si puede ser tan amable y ponerse de pie para honrar la palabra de Dios. Hoy estamos en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y vamos a estar en versículos 1 a 6. Esta es la palabra de Dios. Él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraron diciendo, ¿dónde obtuvo estas tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y esos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Que seguimos alabando a este Salvador. La primera venida de nuestro Señor Jesús estuvo cargada de humillación. Llegó como cordero y llegó a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero la segunda venida de nuestro Señor va a estar cargada de gloria. No va a venir como cordero, va a venir como león y va a reinar como Rey de Reyes. Y todo ojo le verá y toda rodilla tendrá que arrodillarse, ¿verdad? Y confesar que Él es el único Dios, cordero, pero también león.
para quienes conocemos al Señor, podemos dar testimonio del poder de Él. Y no solamente de eso, al mencionar su nombre, las cosas cambian, porque su nombre tiene poder. Cuando usted esté en problemas, lo primero que tiene que hacer es mencionar su nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Es el único que nos puede ayudar. ¿Quién tiene testimonio de eso? Dígame. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar a nuestro Señor. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es Hermoso nombre. Padre, creemos en ti. Levante sus manos para decirle: maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, gracias por tu poder, a los
tuya, Padre, toda la honra, toda la gloria, el único que lo merece. Padre Santo, te traemos, Señor, nuestras vidas las ponemos a tus pies, Señor. Permítenos, Padre, lavar tus pies, ungirlos siquiera, Padre Santo. Padre, no somos dignos, Señor. Somos pecadores. Traemos problemas, las encubrimos. Somos hipócritas, Padre. Pero tú, Señor, con tu palabra divina, nos guías en tu camino correcto, nos levantas y nos dices, ven. Y eso es lo que te dice hoy el Padre. Ven, Jesús está por regresar. Hoy es el tiempo. Cree, abre tu corazón, saca ese corazón de piedra. Espíritu Santo, danos un corazón de carne. Te rogamos, Padre, todo esto, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. ¿Cuántos hemos venido con la expectativa de escuchar la palabra de Dios? Amén. Y todos seguros de ustedes estarían muy deseosos y estarían muy felices de que yo me tuviera que bajar de esta plataforma en este momento, en este instante, porque en vez de tener un predicador que ustedes conocen, una persona humana, ¿qué tal si todos tuviéramos la oportunidad de hacer entrada ahora al Rey de Reyes y Señor de Señores y subir a este lugar y comenzar a hablarnos? Todos estarían muy felices de eso. Puedo recordar la primera ocasión en que visité una iglesia. Aún puedo recordarla, tenía 4 años. Mi mamá me invitó y fuimos a una iglesia metodista en un barrio de Cuba, que es un barrio no muy conocido, se llama Martín Pérez. Y recuerdo que a pesar de tener 4 años, mi mamá me dijo que íbamos a la iglesia a ver a Dios y escuchar de Dios. Yo recuerdo que cada 2 minutos le tocaba y le decía, ¿cuándo va a salir Dios? Y a mí me aburría, parece que lo que estaba pasando, yo quiero ver a Dios, ¿cuándo sale Dios? Entonces la iglesia tenía como un pequeño cuarto así detrás, como estos que están aquí, donde parece que se guardaban los instrumentos y las cosas. Y yo estaba atento mirando, yo estaba esperando que en un momento saliera Dios de ese cuarto y comenzara a hablar. Era muy pequeño, no podía comprender. Yo creo que todos de nosotros en un momento determinado hemos dicho, si yo pudiera verle, si pudiera escucharle, si pudiera oírle directamente a él hablar, queremos verle personalmente. Paradójicamente hubo un pueblo que sí tuvo esta oportunidad, un pueblo en Nazaret, un pueblo de donde era precisamente el Señor. Y leo nuevamente los textos que el pastor leyó en esta mañana, que es la palabra, y usted puede estar sentado solamente para recordar. Dice, él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Gracias te damos una vez más, Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, Señor.
Y gracias te damos porque aunque nuestros ojos no te pueden ver, aunque nuestras manos no pueden tocarte, no pueden palparte, aunque no todavía tenemos ese privilegio de verte cara a cara, Señor, tu Espíritu Santo está aquí en medio nuestro, Señor. Tú lo has prometido. Gracias porque tú quieres hablarnos a nosotros, porque tú nos has dado tu palabra, Señor, para nuestra edificación y para nuestro alimento. Depositamos en ti todas las cargas de los hermanos que están en esta mañana, cuántas preocupaciones. Ahora mismo, Dios mío, todo lo que esté estorbando, Señor, ruego que sea quitado de cada uno de nosotros, aquellos que están cargados, trabajados, preocupaciones en el hogar, del trabajo, de la familia, de enfermedades económicas. Ruego, Señor, que haya liberación, Dios mío, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a tu palabra, Señor, a tu obediencia. Háblanos, Señor, en esta mañana. Amén. Amén. Al igual que cuando tenía 4 años, hoy tampoco el Señor va a salir físicamente, al menos por ahora. Él un día sí vendrá físicamente, cantaban los hermanos. Un día todo ojo le verá, un día todo ojo le verá, pero todavía no lo vemos. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones que luego nos arrepentimos porque fuimos incrédulos en el momento, no tuvimos la capacidad de discernir el momento que estábamos viviendo y no pudimos aprovecharnos de esta situación? Esto le sucedió al pueblo de Nazaret. Tanto que nosotros quisiéramos ver a Cristo y ellos lo tenían ahí presente, sin embargo, no aprovecharon este momento. Ellos literalmente despreciaron la presencia de Cristo, inaprovecharon la presencia de Jesús en ese lugar. Por eso hemos titulado el mensaje Incredulidad. La incredulidad conlleva a la oposición a Jesús y conduce a la pérdida de oportunidades de experimentar la presencia y el poder de Jesús en nuestras vidas. Lo opuesto a la fe no es la duda, sino la incredulidad. La Biblia es un libro honesto que pinta un cuadro real de la humanidad. Como Jesús nos enseñó, no todos creerían la palabra de Dios. Y comienza diciendo, estaremos hablando primeramente el mensaje en esta mañana acerca de cómo la incredulidad conlleva la oposición a Jesús. En el versículo 1 se dice que Jesús regresó a Nazaret, a su pueblo natal. Hemos hablado muchas veces acerca de que no era un pueblo muy prominente, era un pueblo, dicen los estudiosos, que entre 250 y 500 personas. Estuve googleando aquí alrededor qué pueblo tiene alrededor de 250, 500 personas alrededor de nosotros en Naples. Me encontré con otro que mencioné en otra ocasión, Chokolosky, y también Everglades City. También dice que en el censo del 2020 tiene alrededor entre 300 y 400 personas. Son pequeños, bien pueblos. Es decir, que Nazaret era un pueblo bien pequeño, un pueblo donde todo el mundo se conocía. En nuestros países tenemos un dicho que dice pueblo chico, infierno grande. Ahí todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe las cosas de todo el mundo es familiar. Uno va caminando y se va saludando. A todos los que hemos venido a nuestro pueblo latinoamericano saben que sale caminando por la calle y lo que es su barrio, usted se va encontrando personas, saluda, conoce de vista, conoce por nombre. Era un pueblo bien pequeño, era un pueblo no solamente pequeño, sino era irrelevante en aquella época en Judea. Es decir, que no era un pueblo ilustre, por así decirlo. Sin embargo, Jesús fue criado en Nazaret. Aunque nació en Belén, él fue criado en Nazaret y regresó a su pueblo. ¿Por qué querría Jesús regresar a su pueblo? Estamos viendo que como el pastor predicó el capítulo anterior, versículo 5, había sido un capítulo glorioso, un capítulo de milagros, de prodigios. El Señor estaba haciendo grandes sanidades y quizás a los estudiosos dicen los discípulos estaban en efervescencia. Ellos decían, wow, qué rico es andar con el maestro, el hombre de la fama, el hombre que hace milagros, el hombre que Dios está con él, Dios lo usa. Dicen, es la presencia encarnada de Dios con nosotros aquí. Qué bendición es estar esto. Pero quizás los estudiosos dicen que también Jesús quería mostrarle a los discípulos la otra cara de la moneda. Quería mostrarle la realidad. Que aunque cuando decidimos predicar el reino de Dios, cuando decidimos predicar la palabra de Dios, tristemente no todos creerán. Dice el hermano que está a tu lado, no todos van a creer. No todo es color de rosa. No todo es milagros y alegría. Y cuando llegó allí, Jesús quería, parece, que darle una enseñanza a sus discípulos. Sí, ustedes piensan que ser Jesucristo es popular. Vengan conmigo que yo les voy a mostrar para que vean qué popular es ser el maestro y predicar. Y estaba allí en Nazaret. Y cuando llega a Nazaret, entra a la sinagoga, como siempre.
generalmente habían problemas cuando el Señor entraba a la sinagoga. No le gustaba que el maestro comenzara a enseñar. Y dice el versículo 2, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Y vamos a detenernos ahí un momento porque la verdad es que lo acribillaron a preguntas. No fue cuando entró a la sinagoga y comenzó a enseñar, un aluvión de preguntas y de cuestionamientos comenzaron a venir hacia Jesucristo. Si yo fuera un pueblo, si yo viviera en Everglades City y llegara el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, yo creo que yo me sentiría honrado que estuviera yendo a mi pueblo, aunque no es ilustre, que es pequeño, que hay solamente pocos habitantes, pero aún se digna de llegar allí, tiene tiempo para aterrizar y para llegar hasta ese lugar. Y Nazaret, en vez de estar contentos que Jesucristo, el que tiene fama por todo Judea, que ha hecho milagros, que ha predicado, en vez de ellos sentirse contentos porque el Rey de Reyes, Señor de Señores les está visitando, ha tomado su tiempo, ha llegado al lugar donde nació, lejos de sentirse contentos, todo lo contrario, empieza a hacerle preguntas. ¿Y este que se cree? Este no es Jesucito, Jesucito es como decir Pedro, el de la esquina, este no es Panchito. Esto no es Panchito, el que vivía aquí con nosotros, que viene a hacerse ahora el predicador, ni el predicador, ni viene a hacerse ahora el que sabe mucho. Comienza un alevión de preguntas y comienza a hacer cantidad de cuestionamientos y de preguntas del Señor. Entre estas preguntas está, ¿dónde sacó este hombre estas cosas? ¿De dónde saca esto? ¿Cuál es la sabiduría dada? Es decir, que reaccionan con escepticismo. No creían que era de Dios, porque habrá venido de Dios, sino que estaban como poniendo en duda si las palabras venían de Dios o de Dios. Y el versículo 3 específicamente dice, ¿no es este el carpintero? Y vamos a hacer una pausa aquí porque generalmente las versiones han traducido la palabra del griego como carpintero. Pero en realidad cuando vamos al griego la palabra que se usa es la palabra tectón. La palabra tectón no solamente no es exclusiva de una persona que trabaja la madera, sino que la palabra tectón se refiere también a un artesano, a una persona que produce, que trabaja con las manos. Y específicamente en aquella época, más que con las manos, una persona que trabajaba la piedra, una persona que trabajaba con las piedras. En otras palabras, le estarían diciendo, no es este el artesano, no es este el que trabaja con las piedras, no es este el albañil que hace trabajos aquí en Nazaret. Es decir, no solamente, obviamente incluye la madera, pero esta palabra, el trabajo, no incluía solamente la madera. Incluso se cree que muchas de las sinagogas construidas de piedra, cuando usted mira las construcciones en aquel momento, ¿qué predominaba más? Las piedras, se trabajaba con las piedras. Incluso se cree que la complexión física de Jesucristo, algunos eruditos opinan, que era una complexión física propia de un trabajador de la construcción, que desarrolla fuerza física, y por esto quizás se explica cómo es que Jesucristo pudo también soportar tantos latigazos cuando fue en su martirio para llegar a la cruz, cómo pudo soportar su cuerpo físico tanto maltrato físico, porque quizás su cuerpo estaba en una compresión más preparada para esto. Como quiera que sea el caso, estaban discriminando completamente a Jesucristo por la profesión que tenía, aunque era una profesión digna, era una profesión útil en aquel tiempo. Pero desde luego un albañil no era el que se sentaba en las cátedras de Moisés a enseñar la Biblia. Y el albañil y el que hacía no era la persona que habitualmente tenía sabiduría y tenía palabra. Por eso esta palabra que está diciendo no es el carpintero, no es simplemente una alusión. Es una palabra despectiva, es una actitud de desprecio y se pudiera decir también, como estamos hoy en día, hasta de discriminación a Jesucristo por el tipo de labor que él realizaba. No es este el carpintero, no es este el que arregla las casas, no es este el que construye, y se va a parar allá adelante a decirnos a nosotros lo que Dios dice. Estaban rechazando al Señor. Qué crueles y qué altivos somos los humanos. Nuestro Señor, Dios Padre, no discriminó. Incluso envió a su hijo, nació en un lugar sencillo, en Belén. Dios se place de eso, amados hermanos. Dios se place en escoger lo vil y menospreciado, en escoger lo que no es para deshacer lo que es. Dios es especialista en hacer las cosas a la manera de Él y no a la nuestra. Pero nosotros los humanos nos empeñamos en ser altivos,
¿Quién es este que me está predicando? ¿Cuántas maestrías se ha ganado? ¿Cuántos doctorados tiene? ¿En cuántas universidades prestigiosas ha estudiado? ¿Quién lo ha mandado a pararse allí delante? Eso era lo que le estaban diciendo a Jesucristo. Continúan diciendo no solamente ataques a su profesión, sino continúan diciendo, ¿no es este el hijo de María? Ahí también hay otro puyazo, decimos en español, le metieron otro espeluazo de espuelas. ¿No es este el hijo de María? Los judíos se identificaban con el hijo del padre, por ejemplo, Bar José, Bar Yeshua, Bar David. Entonces, ¿no es este el hijo de María? En otras palabras, lo que le estaban diciendo. Sabemos que es hijo de María, por lo menos sabemos que María lo parió, pero el padre, ese sí que no se sabe quién es todavía. Era una manera de ofender personalmente, de atacar al Señor Jesucristo. Continúan diciendo el versículo más adelante, y no es el hermano Jacobo, José, Judas y Simón, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Lo tremendo, amados hermanos, es que la palabra nos revela que la propia familia de Jesús no cree en él. Marcos capítulo 3, versículo 21 dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Es decir, que la misma familia decía que Jesucristo estaba ido, que estaba fuera de sí. La familia no lo apoyó completamente desde el principio. El Evangelio de Juan también, capítulo 7, versículo 5, nos aclaran, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces imagínense en el contraste. Después de un capítulo de milagros, de victorias de Jesucristo, lo llevan. Ustedes quieren ver, miren cómo me van aquí, cómo me van a caer ahora arriba a mí. Ustedes quieren saber lo que es bueno, vengan conmigo. Las respuestas del Señor Jesucristo fue, Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y añade, y entre sus parientes y en su casa. Este era un proverbio que se usaba para decir cómo una persona no era relevante. No hay profeta sin honra. Dice que hay un proverbio norteamericano que dice que la mejor definición de un experto es alguien de afuera de la ciudad con acento británico. Dicen eso de los norteamericanos. Ahora yo puedo decir mi experiencia como cubano y seguro usted como latinoamericano. Usted podía estar, allá tuve la oportunidad de servir al Señor también. Las iglesias y los pastores, podían haber pastores fieles sirviendo al Señor en la iglesia y predicando. Pero el día que el culto venían extranjeros, la iglesia se ponía así. La iglesia se llenaba con los extranjeros, porque la gente como que le gustaba escuchar lo que venían a decir los extranjeros. Hay una idea de que el predicador pobre, el hombre pastor allí cubano, venezolano, boliviano, que predica el pobre Dios, sí, ese es bueno, pero cuando el culto se pone bueno cuando viene el extranjero. Cuando llega Pastor David de allá de Estados Unidos y aterriza. Lo mismo puede suceder aquí con Pastor David. A veces está Pastor David fielmente predicando y enseñando lo mismo con lo mismo. Y un día viene otra persona de afuera, se para y comienza a predicar. Y le dice, ahora esa palabra sí la entiendo. ¿Y eso qué dijo ahora? Pero sí lo que está predicando el pastor todo el tiempo, mi hermano. No se sienta mal, pastor. Si a Jesucristo se lo hicieron. Ahora reflexionemos en esto y hagamos algunas preguntas ahora más adelante. Publio el Sirio es un escritor latino de la antigua Roma, dice, la familiaridad engendra desprecio. A veces, cuanto más cerca estás de alguien, más lo das por sentado y menos lo valoras. ¿Cuánto? Ahora hagamos un ejercicio. ¿Cuánto quizás muchos de nosotros hemos sido despreciados y hemos sido tenidos en poco por la familiaridad de las personas que nos rodean? Quizás no nos valoran como debieran valorarnos, no tienen poco, este cualquier cosa. Este Pedrito Pancho a mí me va a decir él a mí. Tiene que venir otro de afuera, otra persona, a decirte lo que te iba diciendo el pobre hombre que está al lado tuyo todo el tiempo. Quizás todos hemos sido despreciados de alguna manera, pero hay un consuelo para ti. El consuelo es este. Dile a la mano que está a tu lado, si a Cristo se lo hicieron, a ti también te lo van a hacer.
Si a Cristo le han hecho eso, a nosotros también nos lo van a hacer. Pero ahora hagamos el ejercicio al revés. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos menospreciado a nuestros hermanos, a nuestro pastor o a las personas que nos son familiares también? Porque están cerca nuestro, porque conocemos su profesión, porque conocemos lo que hacen, porque de acuerdo a los cánones, ¿verdad? Pensamos que no está lo suficientemente sabio, lo suficientemente preparado. Mire, hermano, una actitud humilde, Dios le puede hablar a usted a través de cualquier persona, si usted tiene oídos para escuchar. El que tiene oído para escuchar lo que el Espíritu dice, escucha cuando Dios le habla a través de cualquier persona. ¿Cuántas veces quizás no hemos pecado igual que Nazaret? O quizás muchas veces nosotros diríamos, no, si yo viera a Jesucristo, si yo lo tuviera delante de mí, porque yo soy como Tomás, yo tengo que ver para creer. Mentira. ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos más piadosos que Nazaret? ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos mejores que las personas que habitaban en Nazaret? Quizás con Jesucristo delante, quizás nosotros también hubiéramos menospreciado y hubiéramos no valorado a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. De Jong, teólogo y pastor de Carolina del Norte, dice, la familiaridad puede engendrar incredulidad. Algunos pueden estar tan familiarizados con Jesús, saber mucho acerca de Jesús, pero no tener una relación personal y real con Jesús. Ellos no creen. Oh, si Jesús va a la iglesia todos los días. Oh, si Jesús, vamos, hoy vengo. Y es para nosotros algo habitual. Y lo habitual no tiene por qué ser ordinario. A veces las cosas habituales las convertimos en ordinario. Pero el hecho que habitualmente estemos sabiendo de Jesús y escuchando a Jesús y viniendo a la iglesia no quiere decir que hoy estamos aquí reunidos. Esto no es una reunión ordinaria. Aleluya. Esto es una reunión especial porque la presencia de Cristo está aquí en medio nuestro. De Jong continúa diciendo, la tentación es real. Para muchos de nosotros Jesús es un hábito de vez en cuando, pero esa no es la fe del Nuevo Testamento. No la fe que da todo por perdido por conocer a Cristo. No la fe de la que Jesús habló en parábolas. Ve, vende todo lo que tienes y compra este campo que tiene la perla. No el tipo de fe que se aferra a Cristo como nuestra única esperanza en la vida y en la muerte. No es el tipo de fe que le dice a todos lo que Jesús ha hecho por mí. Una fe que ve a Cristo de manera ordinaria, obviamente no va a ser esa fe. Hago una pregunta, ¿te brillan los ojos cuando vienes a la iglesia a adorar a Cristo? ¿Palpita tu corazón? Yo puedo recordar cuando estaba enamorando con mi esposa, Yaima. Ella vivía lejos de mi casa. Yo vivía como, bueno, en La Habana eso era lejos. Era como a 1 hora en autobús, pero en carro eran unos 25 minutos. Y yo me acuerdo cuando la emoción de llegar el día de visitarla y de ir a verla a su casa. Y ella vivía en un edificio, tenían balcones, ella estaba, los hermanos que son de Cuba saben lo que estoy hablando, son edificios que tienen balcones fuera, ella estaba parada esperando en el balcón a que yo llegara. No había teléfono, no había celulares, era por medio de unos vecinos, se molestaban los vecinos, oye, por favor, ¿me puedes poner ahí a Ima? ¿Cómo brillaba el corazón cuando uno me iba a encontrar con ella? Te brinca el corazón cuando vienes a reunirte con Cristo. Te brinca el corazón cuando vienes a la iglesia. Cuando cantas una alabanza, canta, Él viene con poder, todo ojo lo verá. O tú cantas con gozo, Él viene con poder, todo ojo lo verá. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? O siempre cantas el himno porque lo conoces y lo repites. La incredulidad nos lleva a oponernos a Cristo. No hay pasión. Es una fe muerta, una fe estéril. Pastor Alan dice, el problema de la incredulidad no es la falta de evidencia, sino un problema del corazón. Es una falta de voluntad para abrazar la fe. La incredulidad es un rechazo calculador y despiadado de la evidencia, ya sea intelectual, física, histórica o espiritual. Es ver la clara obra de Dios en Jesús
y alejarse de ella por una razón o por otra. Es decir, que la incredulidad va más allá de la duda. Es un rechazo consciente, prejuiciado de Jesucristo. El Señor nos guarde de oponernos a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos libre de ser ordinarios al acercarnos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Continuamos el sermón en esta mañana, no solamente diciendo de que la incredulidad genera esta oposición, esta frialdad a Jesucristo, sino que también que la incredulidad conduce a perder oportunidades de experimentar la presencia y el poder de Jesús. Versículo 5, el ejemplo maravilloso de eso. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted cree que en Nazaret no habían personas que necesitaban milagro? ¿No habían personas necesitadas de Cristo? Debía haber estado lleno de personas necesitadas. Pero sin embargo allí no pudo, se lo perdieron. Se fue. Adiós. No pudo hacer allí muchos milagros. Se perdieron por ellos no reconocer quién los estaba visitando. Se perdieron este regalo. Mateo capítulo 13, 58 dice que no pudo hacer milagros allí la causa era la incredulidad. La incredulidad era tan fuerte que Jesucristo no pudo hacerlo. Es decir, ellos no acudieron a Él, no confiaron en Él, no pidieron ayuda. Todo lo contrario que fue cuestionar. Pero este no es el carpintero, pero este no es el hijo de María, pero este no es el hermano de Jacob, este no es el de Juan, que se cree Él. Entonces, en vez de, Maestro, ayúdanos a nosotros, necesitamos de ti. Se perdieron la bendición. Se perdieron la oportunidad de recibir grandes bendiciones del Señor. Garland, un teólogo, dice, la gente de Nazaret ya sabía de los milagros de Jesús, pero se negaba a creer. Su cinismo impidió que la mayoría le llevara a sus enfermos para que los curara. ¿Usted no ha oído eso? Hay un dicho en español que dice, hay gente que es capaz de perder un ojo por tal de ver al otro ciego. Y esta gente, por tal de criticar a Jesucristo, por tal de oponerse al Maestro, perdieron las bendiciones que ellos podían recibir también. Ahora dice, la duda tiene problemas para creer. La duda tiene problemas para creer, pero la incredulidad se niega obstinadamente a creer. No cree, aunque le pongan la evidencia delante, aunque esté Cristo, aunque lo vea con sus ojos, aunque baje. Porque la gente dice, no, si yo lo viera yo creo. Mentira, Nazaret lo vio, ahí estaba, pero ellos estaban obstinados, no creían creer. La forma en que respondemos a Jesucristo es importante. Cada día estamos en una batalla, hermano, de la fe y la incredulidad. Esa es una batalla diaria. Todos luchamos con la batalla de la fe, la batalla de la incredulidad. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, amados hermanos. Todos nosotros afrontamos dudas, todos nosotros afrontamos situaciones, pero roguemos a Dios que Dios nos libre de la incredulidad. La incredulidad nos roba el gozo de ver las cosas que Jesucristo puede hacer. Cuando elegimos la incredulidad, estamos eligiendo la ansiedad, la depresión, el miedo y el orgullo. Ahora reflexionemos también por un momento. En mi vida yo he podido ver cuántas personas de mi familia, de mis amistades, quizás a usted le pasa también, hoy usted está aquí sentado y está diciendo, ay, si fulanito, si menganito, si mi familiar, si mi amigo, si pudiera escuchar la palabra de Dios, si pudiera seguir a Cristo. Y a veces yo he mirado a mi familia y yo digo, ay, si ellos pudieran conocer a Cristo, cuántas bendiciones se están perdiendo en su vida porque no le conocen, porque no le abran la puerta de su corazón. Si le abrieran la puerta de su corazón a Cristo. ¿Cuántos se han lamentado por esto con algunos familiares? Pero ahora hagamos el ejercicio también en reverso. A veces también me he preguntado y nos podemos preguntar, ¿cuántas bendiciones estoy perdiendo en mi vida por mi propia incredulidad? Por no tener el discernimiento del momento que estoy viviendo o de lo que Dios quiere para mí. A veces queremos aferrarnos a cosas porque pensamos que dependemos de esas cosas y no nos queremos aferrar para Cristo. Algo así sucedió en Lucas capítulo 19, 41 y 42. Jesucristo dice que al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella y le dijo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a tu paz,
pero ahora está oculto de tus ojos. Qué tristeza que Jerusalén fue otra ciudad que no pudo, tanto que querían un Mesías, tanto que querían a Cristo, pero no lo pudieron ver. ¿Qué hacer entonces en esta batalla de la fe? ¿Qué hacer para nosotros poder ser hombres y mujeres de fe y no andar en incredulidad? Número 1, oremos. Oremos, amado hermano. Dile al hermano que está a tu lado, orad sin cesar. La oración no es solamente para hacer peticiones a Dios. La oración es para tener comunión con Dios. Oremos, oremos. Me encanta, seguro lo vamos a ver más adelante en Marcos 9, 23 y 24, que había un hombre que estaba pidiéndole a Jesucristo que lo ayudara porque su hijo estaba endemoniado y el demonio revolcaba al hijo. Y entonces él se acerca a Jesucristo y le dice, miren cómo lo dice, Jesús, si tú puedes, ayúdame. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Cuántos dicen aleluya? Todo es posible para el que cree. No estoy predicando teología de la prosperidad. Estamos predicando la palabra de Jesucristo. Todo es posible para el que cree. Al instante, oigan esta oración, me encanta. El padre del muchacho gritó y le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¡Wow! ¿Ustedes saben qué confesión es esa? Yo no sé si usted ha hecho esa oración. Yo he hecho esa oración muchas veces. Yo le he dicho, Señor, yo creo que puedes hacerlo, pero tengo una fe ahí que está tambaleándose, tengo una fe débil, una fe casi que se cae. Ayúdame en mi incredulidad. Eso es válido para Dios, amado hermano. Jesucristo lo atendió. El hombre dijo, ¿cómo? Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Usted quiere ser una persona de fe y que en la incredulidad no le robe las bendiciones de Dios. Ore y pídaselo a Dios, sea sincero. Cuando usted vaya en su cama a orar, cuando usted vaya en su casa, en la iglesia, usted ore y dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Número 2, usted quiere ser un hombre de fe, una mujer de fe, lea la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No vamos a encontrar fe viendo 2 horas de Netflix al día. No vamos a encontrar la fe todo el día estando en Facebook o en YouTube. Luego viene la prueba, viene la tentación y tú dices, no tengo fe. ¿Cómo no vas a tener fe? Si no estás comiendo fe, lo que estás comiendo es otras cosas. No estoy siendo legalista, no estoy diciendo que un día usted pueda ver un programa, una cosa. Pero tristemente las estadísticas dicen que muchas veces pasamos más tiempo en las redes sociales que escuchando la palabra de Dios, buscando a Dios. Usted quiere ser una persona de fe, llénese de la palabra de Dios. Aleluya. Quiere ser una persona de fe, comparta con otros creyentes, congréguese. Nosotros somos como usted también. Usted cree que yo no tengo dudas. Usted cree también que yo no tengo luchas en mi vida. Todos, el pastor tiene sus luchas. Todos los que estamos aquí tenemos sus luchas en nuestra vida. Pero ¿sabe? Cuando nos congregamos los unos a los otros, nos animamos, oramos los unos por los otros. De los testimonios de otros hermanos somos edificados. ¿Cuántos dicen amén? De las bendiciones de otros hermanos, de sus victorias. Alabamos también a Dios por sus victorias. Cuando vemos a alguien con problemas, sentimos empatía con su problema y oramos por su problema. Nos vamos fortaleciendo y nuestra fe se va fortaleciendo y creciendo en el Señor. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de fe también? Persigue a Cristo, adórale, ámale con todas las fuerzas de tu corazón. Porque dice la palabra de Dios, el que pide, recibe. El que busca, el que llama, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No vengamos a la iglesia de forma ordinaria, vengamos con gozo, con la expectativa, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios sin expectativa o sin fe. Repetimos, no es una teología de la prosperidad. Esto no es que usted va a querer un Mercedes-Benz y usted va a decirle, ahora voy a orar. Me voy a anclar en oración por mi Mercedes-Benz. Dios te puede regalar un Mercedes-Benz si Él quiere. Pero Dios también nos enseña a ser agradecidos y a ser, la palabra es estar complacidos. Ser agradecidos y estar contentamiento, la palabra contentamiento. Estar contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido. Agradezcamos a Dios. Si no agradecemos en lo poco, no vamos a agradecer tampoco en lo mucho. Agradece a Dios todo lo que Él te ha dado.
Démosle gracias a Dios. Tristemente no, la realidad es que muchas veces no siempre recibimos todo lo que pedimos. Esa es la realidad. Pero recuerden que Santiago también a veces nos recuerda, sí, pero saca de ese saco todas las cosas que pides también egoístamente para gastar en tus propios deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. Tenemos que aprender, por eso tenemos que buscar de Dios, aprender a pedir como Dios nos enseña, aleluya. Aprender a pedir a la manera de Dios y a confiar en que si aún no nos responde, Él es Dios, Él es soberano y no deja de ser Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, concluyendo en esta mañana, versículo 6 dice, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Normalmente en el Nuevo Testamento se usa la palabra maravillarse cuando la gente se maravillaba de los prodigios, de los milagros que Jesús hacía y de lo que sucedía. Pero en este caso, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se nos dice solamente en 2 ocasiones que Jesús se maravilló. En los Evangelios se nos dice solamente en 2 ocasiones que Jesús se maravilló. Una es esta, donde dice que Jesús estaba maravillado, en otras palabras, Jesús estaba espantado de la incredulidad de ellos. La otra ocasión es en Mateo, nos narra Mateo 8:10, con el centurión que le pidió que le sanara al siervo, y dice que oyendo esto Jesús dijo, se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que con nadie en Israel he hallado tanta fe. Entonces hay un contraste, las 2 veces que Jesús se maravilló. Estaba en Nazaret y se maravilló de la incredulidad de los que estaban en Nazaret. Con el centurión fue al revés, se maravilló de la fe, que le dijo, no tienes que llegar a mi casa. Di la palabra y el criado que está allá se va a sanar. Es decir que en ocasiones los que creen, Jesús se maravilló de los que creen cuando no se esperan que crean, en este caso el centurión, no se esperaba que fuera una persona de fe. Alejado de Israel, en un centurión romano, no se esperaban que él creyera, sin embargo creyó y Jesús se maravilló. Y en el segundo caso están los que no creen cuando se esperan que crean. ¿Quiénes son? Tu misma gente, el pueblo de Nazaret, de donde él era. Reflexionemos con nosotros mismos en esta mañana. ¿Qué tipo de personas somos para con Dios? ¿Puede Dios maravillarse de nuestra fe? Por el contrario, tristemente puede el Señor maravillarse de nuestra incredulidad para acercarnos a Dios. ¿Se maravilla Jesús de que le busco con todo fervor, de que mi fe está expuesta, que estoy abandonado en Él? ¿O se maravilla Jesús de cómo trato de ganar las cosas siempre con mi fuerza? Cuando no puedo creer completamente en obedecer su palabra y sigo en pecado porque creo que la manera de hacer las cosas a mi manera es lo que me resuelve y no puedo soltar de hacer las cosas a mi manera porque es lo que yo me resuelve, no tengo fe, es incredulidad de soltar y renunciar y decir no voy a hacer más las cosas a mi manera, yo voy a poner mi fe en Jesucristo y yo voy a confiar en su palabra y voy a serle fiel a Dios porque mi bendición no viene de mi esfuerzo, mi bendición viene de mi Padre Celestial. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo le invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Siempre cuando hacemos una invitación al altar, no es por algo místico, no es que la alfombra o la plataforma donde yo estoy parada tiene más santidad que el lugar donde tú estás sentado. Cuando hacemos un llamado al altar, es un llamado también de fe. Cuando tú tomas la opción de levantarte de tu asiento y de venir hasta adelante, tu acción está diciendo, yo tengo fe y yo quiero ir a recibir lo que Dios tiene para mí. Primero vamos a hacer un llamado. Si hay alguien en esta mañana que ha visitado en otras ocasiones y aún no le ha entregado su vida a Cristo, aún no se ha abandonado en Cristo porque su vida ha estado llena de incredulidad, pero ha sentido la puerta del Espíritu Santo tocándole su corazón en esta mañana, tocando la puerta de su corazón.
y quiere rendirse y recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador, queremos tener la oportunidad de orar por ti. Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es renunciar a una vida alejada de Dios, es renunciar a una vida de pecado, es renunciar a una vida de complacencia propia, es entregarle nuestra vida a Él para que Él sea quien construya nuestra vida. Si aún no has hecho esto, por prejuicio, por incredulidad, hay una invitación abierta para ti en esta mañana aquí en el altar. Puedes pasar aquí delante, estaremos muy contentos de orar por ti. Por el contrario, si ya le has entregado tu vida a Jesucristo, pero aún sientes también que el Señor te ha hablado en esta mañana y ya estás pasando por diferentes situaciones, o quizás quiere que Dios te ayude en tu incredulidad, también Dios te está llamando aquí al altar. Puedes pasar también, queremos orar por ti, el pastor y yo aquí presentes, mientras los hermanos alaban y adoran al Señor. Aleluya. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. ¿Cuántos pueden decirlo? En mi vida ha sido bueno, Él siempre ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo en esta mañana? Aleluya. Cantemos con ellos. Aleluya. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan. Aleluya. Mi ser con cada aliento. De Dios. Aleluya. En mi vida ha sido nuevo.